Ya chicos, los huesos. En la práctica, cuando uno habla de lo que corresponde a ergonomía, sí, también hace mucha referencia a lo que es la anatomía. Ahora, hay varios procesos que nosotros tenemos que entender y también estructuras. Y básicamente la estructura es lo más correcto para poder entender ciertos procesos o ciertos tipos de rangos de movimiento que pueda tener el cuerpo humano. ¿Ya? Nunca olvidar que la ergonomía cumple una función primordial, que es la adaptación del puesto de trabajo a la persona, y no viceversa, y para no generar el tema de la antiergonomía. Para también tomarlo bien claramente. Ahora, los huesos en la práctica un tejido vivo que constituye el esqueleto humano y existen tres tipos de tejido óseo: el compacto, el esponjoso y el subcondral. Ahora, desde la perspectiva también de la higiene industrial, los huesos largos cumplen una función. Los huesos largos tienen también un contenido interno de médula. Y en esa sección de los huesos largos también existe la acumulación de ciertos elementos químicos, más que nada en metales pesados, ¿ya? Ahora, ¿eso por qué es importante para nosotros? Porque van a ser los reservorios, o sea, ciertos elementos como la grasa del cuerpo y la médula de los huesos largos van a empezar a acumular ciertos elementos para que, bajo ciertos procesos avanzados del tiempo, estos los liberen, ¿ya? Y van a producir un efecto en el cuerpo. Bueno, el tejido compacto, que es el tejido exterior y más duro de los huesos, el tejido esponjoso, que es el tejido con consistencia esponjosa presente en la parte interna de los huesos, y el tejido subcondrial, un tejido liso de los extremos de los huesos, cubierto con otro tipo de tejido denominado cartílago. Recuerden que el cartílago en sí es una de las estructuras que permite que los huesos puedan funcionar, ya no hay un roce, y hay ciertos tipos de lesiones que se producen en el cartílago, ¿ya? Y en este caso son las famosas condromalacias. Ahora, siempre vamos a encontrar desde el punto de vista ocupacional lesiones en cartílago a nivel de rodilla, a nivel de muñeca, codo, hombro, y también en esta sección de los dedos, ¿ya? Básicamente, por trabajo desde el punto de vista de trabajo muy repetitivo, ya que se realizan muchas veces en el día, y el otro punto importante también es el paso del tiempo también. O sea, es normal que cuando va pasando el tiempo, ciertas lesiones se generen en el cuerpo y estas vayan produciendo un daño o vayan creciendo. Ahora, otro tema importante también es poder, ¿cómo se llama?, detectar a tiempo alguna patología ya en la persona para poder en el fondo dar la respectiva ayuda médica. En este caso tendría que ser un tratamiento kinesiológico. Ahora, dentro de los huesos, la médula ósea es una de las partes importantes. ¿Por qué motivo? Es la que va a tener va a poder, ¿cómo se llama?, contener cierta cantidad de metales pesados. Ahora, lo principal también de los huesos es que van a poder también soportar ciertas cargas. Y de ahí, por ejemplo, que se diferencie en lo que es el máximo del peso humano. ¿Ya? O sea, en este caso, la famosa ley del saco, que vulgarmente es así, y que tuvo las distintas modificaciones de 25, 20 y 0,15. Ahora, una de las funciones de los huesos es proporcionar forma y soporte al cuerpo y proteger ciertos órganos. También actúa como sitio de almacenamiento de minerales y proporciona la médula ósea para el desarrollo y almacenamiento de las células sanguíneas, que esa es también otra función específica de la médula ósea. Ahora, una también de las funciones primordiales es proteger ciertos órganos del cuerpo. La musculatura, cuando el cuerpo o cuando una persona va a sufrir un accidente, la musculatura también cumple una función, que es rigidez, ponerse rígida. ¿Para qué? Para poder también proteger a los músculos. De que después de un accidente, cuando está ocurriendo, el cuerpo aumenta la presión, aumenta la circulación sanguínea, por lo tanto uno no percibe esa situación hasta que el cuerpo ya pasó un momento, se enfría y empieza a percibir cierta rigidez muscular. Ahora, de una forma u otra, el desarrollo y almacenamiento de células óseas, ¿ya? Para que también es una importante cumplir con la función del cuerpo. Recuerden que una de las funciones de la sangre también es ser un vehículo para el transporte de oxígeno, para el transporte de desecho de salida, y también el transporte o contener también los linfocitos, que es otro elemento que nos ayuda a poder, por ejemplo, enfrentar ciertas enfermedades, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, muchas veces también preguntan qué pasa con el calcio. Bueno, el calcio es un elemento que es bastante importante para los huesos. Ahora, una cosa es el calcio y otra cosa también la vitamina D.
La vitamina D, recuerden que va a ser un coelemento para lo que es la fijación del calcio en los huesos, ¿ya? Ahora, muchas personas también quizás no saben que pueden consumir hasta cierta cantidad de calcio o de lácteos, que en el fondo del lácteo podemos sacar el calcio no solamente de ahí, también de ciertas frutas, verduras, algunos frutos secos y lo que es la carne. Pero lo que es importante también cuando van avanzando las edades es ver la cantidad máxima de lácteo que tú puedes consumir, ya que cuando se van produciendo roturas en los tendones, el exceso de calcio tiende a alojarse en esas secciones y eso te va a empezar a producir un endurecimiento de esos elementos blandos, ¿ya? O va a empezar también a producir ciertas tendinosis, y eso es algo muy habitual, perdón, que empiece como a evolucionar, ¿ya? Ciertas lesiones óseas, ciertas lesiones también a los músculos de los tendones. Eso pasa mucho, chiquillos, también con la famosa lesión del manguito rotador, que es cuando se empiezan a hacer como unos callitos óseos y eso empiezan a rozar el hueso. O sea, más que nada el hueso del tendón. Y se empieza a producir un desgaste y una irritación constante. Ahora, el número de huesos en los adultos es de 206, ¿ya? Eso también para poder tomarlo bien en cuenta. Y luego también el esqueleto humano se va a componer de dos secciones, el axial y el apendicular, ¿ya? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque de una forma u otra dividimos el cuerpo en secciones, ¿ya? La parte axial cumple con una función bien importante, como vemos nosotros acá en las costillas, que las costillas vamos a tener las verdaderas, vamos a tener las flotantes, ¿ya? Y otro tipo más, que nos ayudan a dar una protección completa a los órganos del cuerpo. Y también recuerden que la columna vertebral también cumple la función de poder llevar o ser todo el soporte para lo que es parte del sistema nervioso. Para tomarlo en cuenta. De ahí que muchas lesiones, por ejemplo, entre las vértebras, cuando se empiezan a gastar los cojinetes para que esto se estén amortiguando, van a empezar a producir como unos peñiscos en el sistema nervioso. Y de ahí que muchas personas van a sentir como que unos leves golpes de corriente, o quizá un poco más grande, o que se adormezca la pierna, ¿ya? Tanto derecho como izquierdo. Y eso es muy normal que suceda en las personas que trabajan, por ejemplo, con tacos, o que viven con tacos durante gran parte del tiempo. Ahora, huesos de cráneo, en la práctica el cráneo va a tener 8, la cara 14, oído 8 y oides. Es un hueso no articulado con esqueleto. Ahora, dentro del cráneo, una de las funciones principales es poder contener el cerebro. Y eso es lo importante. Recuerden que el cerebro, de una forma u otra, es el encargado del procesamiento de distintos estímulos. La vista capta ciertos elementos luminosos, los ciertos eventos luminosos, el oído va a captar ciertos elementos auditivos, o algunos ruidos o sonidos, y el cerebro es lo que procesa. De ahí la importancia de su protección. Ahora, no olvidar que una de las protecciones como más básicas en la práctica es el casco. ¿Ya? Que el casco, recuerden que es para elementos pequeños, de pequeño tamaño, pequeño peso y que caigan a baja altura. Y los cascos también se complementan, por ejemplo, en trabajos verticales con ciertas mallas que van a contener la caída de ciertos elementos. Ahora, en la práctica, chiquillos, esto es la composición ósea de un cráneo. Ahora, siempre lo que es importante, chiquillos, es la zona frontal, ¿ya? La parietal y todo lo que es la sección de la mandíbula y la sección de la nariz, ¿ya? Y la parte de los ojos. Razón motivo, porque siempre van a ser las zonas más expuestas que va a presentar una persona, ¿ya? De ahí la importancia de lo que es la protección, la utilización de casco, el casco específico para ciertos eventos, lo que es protección visual, por ejemplo, o protección de cara completa, que es como lo primordial a la hora de poder manejar ciertos parámetros, para poder tomarlo también en cuenta. Ahora, la columna vertebral. La columna vertebral, chiquillos, consta de 26 huesos. Vamos a tener los cervicales, que acá vamos a tener 7, los torácicos, que van a estar en esta sección de acá, los lumbares, el sacro y el coxis. Ahora, siempre entre el coxis, el sacro y la parte lumbar, estos van a ser las secciones que más se pueden ver afectadas por distintos eventos. Y uno de ellos es el estar sentado mucho tiempo. Uno. Dos, el también estar más sentado, en el fondo no sentado con la espalda recta, en el fondo paralela a una silla, sino tipo una leve curvatura. Y lo otro es cuando estamos trabajando en labores de conducción,
en labores de operación de equipo, maquinaria pesada, y un tercero es cuando estamos expuestos a lo que son vibraciones, ¿ya? Que ahí en la práctica, el juego que van a hacer las vibraciones con la columna vertebral es muchas veces un poco complejo. Vamos a dejar un poco, chiquillos, de presentar. Miren, cuando uno está sentado, esto es lo ideal que esté en la espalda, ¿ya? Ahora, muchas veces pasa este ejercicio, que la espalda se curva y esta sección de acá no está con nada, sino que está flotando. Ahora, ¿cuál es lo complejo de aquello? Que independiente de lo que nosotros hagamos, cuando la espalda está recta, siempre cualquier energía se va a distribuir por toda la columna vertebral, que eso es lo que nosotros buscamos. De ahí que, por ejemplo, tienen que tener el puesto de trabajo un cierto diseño que permita mover los brazos, ¿ya? Es lo que nosotros necesitamos hacer en el caso que estemos sentados, pero manteniendo la espalda recta. Ahora, cuando la espalda no se mantiene recta, sino que se mantiene en esta sección, la energía no se va a distribuir. Cuando se distribuye en la columna, se empieza a disipar. En este contexto, si la persona está sentada de esta forma, toda la energía no se distribuye, ni se disipa, se concentra en esta sección. De ahí que uno siempre, cuando está mal sentado o lleva mucho tiempo haciendo un trabajo, eso te genera una molestia en la espalda. Ahora, esto se agrava cuando tenemos trabajo en lo cual implica vibración, ¿ya? Y va a afectar mucho más a la zona lumbar. Ahora, recuerden, que esto también es pregunta de prueba, el tema de la faja lumbar. Y nunca hay que olvidar que la faja lumbar no se considera bajo ningún punto de vista un elemento de protección personal, para que lo tomen en cuenta. Ahora, tenemos las cervicales, las torácicas y las lumbares, el sacro y el coxis. Ahora, las cervicales, chiquillos, también van a tener cierta importancia. ¿En qué sentido? Cuando uno tiene una mala posición al dormir, ya muchas veces vamos a presentar lesiones de tipo temporales, ya que está para tener también una reparación en el tiempo, o sea, una reparación que puede ser tratamiento kinésico o un tratamiento farmacológico. Lo otro importante siempre en las vértebras es ver que se mantengan siempre las posturas adecuadas, ¿ya? ¿Para qué? Para no evitar un desgaste entre los mismos cojinetes. Y esos chiquillos en la práctica tienen reparaciones pero de tipo quirúrgico, ¿ya? Entonces es como complejo esa situación. Lo otro importante que uno también debe tomar siempre como medida de control es la higiene postural. En el fondo, el buen sentarse, ¿ya? Y también el buen caminar. Ahora, ¿por qué muchas veces el caminar? Y uno dice, pero si son partes del cuerpo, de hecho, la axial es la parte superior, la otra tiene que estar la mandíbula, tiene que estar la abajo, entonces no tiene lógica. Tiene lógica. Ya no todas las personas nacen, por ejemplo, con las piernas a la misma altura, o quizás tienen un tipo de pisada distinto. Y eso es importante también que tenga una evaluación y una corrección. Lo más normal es el tema del pie plano, que es como una de las condiciones naturales en la población chilena. Y eso aquí tiene como de corrección el uso de plantillas. Por eso es importante desde las edades tempranas empezar a ver esos temas, que en el punto de vista laboral, ya de adulto, generan bastante temas eso. Ahora, siempre la columna vertebral, cuando en el caso de accidentes, ¿ya? Que impliquen golpes, caídas, ya siempre la columna vertebral tiene que tener un manejo bien prudente. Y eso pasa por las movilizaciones que se puedan hacer. Como estamos viendo, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante en emergencia contribución de la unidad 3, vamos a darnos cuenta de que la movilización de una persona en la cual haya sufrido un golpe en su columna vertebral va a tener características bien específicas. De ahí que siempre se recomiende, cuando ocurran accidentes que involucren esto, el traslado del accidentado que lo realice un equipo médico que tenga las competencias, ¿ya? El mal manejo de una lesión o un accidente que implique la columna vertebral, específicamente en la sección cervical, puede causar que la persona tenga una lesión mayor o que ésta muera. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, si nosotros por un mal manejo producimos la muerte de la persona, directamente eso pasa a ser un cuasi delito de homicidio. Por eso es importante siempre mantener ciertas precauciones, ¿ya? A la hora de tomar o atribuirnos ciertas medidas que no correspondan.
Hueso del tórax, 24. Tenemos las costillas que en práctica son 24 en sí. Ahora, las verdaderas, las falsas y las flotantes. Las flotantes no se unen al esternón, ¿ya? Las costillas, las falsas, se unen todas juntas al esternón por medio de un mismo cartílago, y las verdaderas, cada costilla está unida al esternón por su propio cartílago. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesa esto? Porque en la práctica, cuando tengamos un accidente, por ejemplo, o una persona implique pérdida de conciencia o un elemento así, siempre van a tener que empezar a trabajar las famosas RCP. Y la RCP, en el fondo, se va a empezar a aplicar por esta zona. Por lo tanto, va a producir fracturas a nivel de esternón, ¿ya? Y también a nivel de las costillas, y cómo estas se están uniendo al esternón, y va a producir fracturas. Ahora, esa fractura, de una forma u otra, también puede producir, ¿cómo se llama?, alguna lesión en los órganos, ¿ya? Por eso es importante cuando se haga esta maniobra que se haga bajo los distintos como protocolos definidos para tal evento. Ahora, cuando nosotros empezamos también a ver un poquito acá la costilla, la columna vertebral, perdón, nos damos cuenta que entre vértebras tenemos los famosos cojinetes, lo que tenemos acá. Ahora, lo importante de eso, aunque parezca majadero, columna recta. Columna en la cual tengo una leve compresión, en los discos va a tener un desgaste irregular. ¿Ya? Y eso puede tener quizás alguna corrección de tipo quirúrgica y no son tan recomendables muchas veces ese tipo de cirugías. Bueno, las costillas verdaderas son las que siempre se van a ubicar en las partes laterales, ¿ya? Las costillas falsas son las que están bajo, que son prácticamente las últimas tres costillas, y las verdaderas van a tener una unión distinta, y estas no nacen directamente del esternón, sino que nacen desde la columna, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Lo importante de estos chiquillos es siempre pensar que cuando tenemos accidentes, ¿ya? Por lo general muchas veces externamente no es tan sencillo poder determinar si existe alguna lesión ósea. Bueno, el personal médico a veces hace ciertas palpaciones, ¿ya? En ciertas zonas del cuerpo para poder más o menos estimar si existe algún daño, el cual después se ratifica o se valida, perdón, con un examen adecuado. En este caso puede ser, por ejemplo, una radiografía o también un escáner, una resonancia, para poder también ver en mayor detalle el tipo de daño y ver si también alguna rotura de esto produjo algún daño a algún órgano del cuerpo. Y eso también es lo importante que de poder determinar. Bueno, el esqueleto appendicular se diferencia del axial porque va a tomar las extremidades. Las extremidades, y en este caso los omóplatos, y también parte de lo que es la pelvis. Ahora, de una forma u otra, uno siempre también hace la diferenciación, básicamente porque cuando después hay que hacer las distintas evaluaciones de índole ergonómica, esto es lo que se empieza a evaluar. Las extremidades superiores, y recuerden que las extremidades inferiores todavía no tiene como un parámetro directo de evaluación. Sin embargo, cuando se tenga que evaluar, por ejemplo, la postura de las manos, algunos elementos como aquellos, se considera la posición de los pies, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, el esqueleto appendicular son 126 huesos que forman los miembros inferiores y superiores, así como las cinturas óseas, hueso de los hombros o de la cintura escapular y de las caderas o cintura pelviana, ¿ya? Ahora, siempre es importante entender de que, bueno, hay procesos naturales de descalcificación de los huesos. Uno. Dos, que cuando una mujer ya empieza con todo un proceso de embarazo, también se produce cierta proceso de descalcificación, pero también en esta sección, en la sección de la pelvis, empieza también un proceso de anchamiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder facilitar luego el parto, que es un proceso natural. Eso también hay que tomarlo en cuenta. De ahí que siempre se recomiendan distintos suplementos de calcio y algunas vitaminas D para poder ayudar a este tema. Ahora, los huesos de la cintura escapular, que en este caso tenemos la clavícula y la escápula u hómbro. Ahora, siempre esto hay que tomarlo bien en cuenta a la hora de las distintas capacitaciones en el sentido de la correcta postura, ¿ya? De ahí que también es muy importante en ese aspecto también el homóplato, ya razón motivo por el tipo de trabajo. O sea,
En el caso de un trabajo como el que yo realizo, mi mayor movimiento es de cuello, en este caso clavícula, ¿ya? Y los brazos, básicamente, van a estar siempre movilizándose para el teclado y el mouse. Ahora, eso es un tipo de trabajo, o en el fondo va a ser un puesto de trabajo. La ergonomía también tiene esa como diferencia, o sea, uno cuando hace evaluaciones de riesgo, por ejemplo en higiene, tú ves el ambiente de trabajo y evalúas directamente a la persona. O evalúas, por ejemplo, alguna condición del ambiente de trabajo en específico. Seguridad, los distintos riesgos que nosotros podemos tener. Pero en ergonomía, ahí también a veces las evaluaciones son más diferenciadas. Y de ahí que se tenga que hacer así para poder terminar ciertos desgastes o ciertos sobreusos. ¿Ya? Nunca olvidar que también desde el punto de vista ergonómico, una cosa es el uso de una extremidad, pero también otro es la sobrecarga que pueda tener. En el fondo, cuántas veces se usa y el tiempo de descanso. Y eso también muchas veces explica el porqué de la generación de ciertas lesiones, para poder también tomarlo en cuenta. Cuando uno habla de los tiempos, los descansos, uno, aunque suena un poco como remarcarlo, uno siempre lo especifica más porque pasa siempre a ser una de las medidas de control. En el fondo, la medida de control principal desde el punto de vista administrativo, que es lo que vamos a conversar el día de viernes en taller 3, es definir cuántas personas tienen que hacer un trabajo y también definir los tiempos de exposición. Ahora, yo no puedo definir tiempos de exposición a tontas y a locas. Lo principal para definir un tiempo de exposición es ver bien cuánto es lo que se requiere para hacer un trabajo, uno, pero también la presencia de cierto agente interhigiénico. Ruido, por ejemplo. Recuerden que el ruido me va a limitar los tiempos de exposición, que en función de que el 594 me lo define, pero para los ruidos estables, fluctuantes y los impulsivos. Entonces, si yo tengo una cantidad, por ejemplo, de 90 decibeles, no puedo hacer que todo el personal esté trabajando las 8 horas al día con esa cantidad. O sea, hay que ver bien las evaluaciones y distintos parámetros. Por lo tanto, siempre la exposición al agente interhigiénico va a ser uno de los parámetros importantes para definir los tiempos de trabajo. Ahora, otro concepto también que siempre hace son los ciclos. O sea, un trabajo tiene que hacerse en 4 o 5 ciclos y lo que dura cada uno. Eso también es importante a la hora de poder definir los tiempos de exposición 1 y 2, y también al hacer las distintas evaluaciones. Específicamente ya lo que tenga más relación con el temer, los trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores. Ahora, dentro de lo que es también la parte de esta parte ósea, tenemos el esternón, el cual también se va a unir a lo que es la clavícula, ¿ya? Y la clavícula también va a tener una unión con la escápula y el húmero, ¿ya? Ahora, siempre, chiquillos, esta sección de acá es la que va a generar bastantes lesiones, ¿ya? Hay una máxima que siempre he escuchado en temas óseos, que la articulación, entre más compleja sea, más compleja va a ser la dolencia que se pueda tener y también va a ser más complejo el tratamiento, ¿ya? O sea, de ahí que muchas veces los tratamientos para las afecciones a hombro y rodilla y muñeca y codo no solamente se atacan de un solo punto de vista, se atacan de varios, desde el punto de vista farmacológico, kinesioterapia, entre otros elementos. Ahora, uso la extremidad superior, que en este caso van a ser 30 por 2, 30 por cada una de las extremidades y 2 básicamente por cada brazo. Ahora, tenemos el número, que es la sección de acá, el cúbito del radio, que es el antebrazo, ¿ya? La mano, que tenemos acá, ¿ya? Y en el fondo va a ser la muñeca, y esta se clasifica en el metacarpo, las falanges, falanginas y falangetas, que son los dedos. Ahora, esto hay veces que hay que tomarle también con un poco como de detalle. Nosotros tenemos acá las falanges, ¿ya? Las falanges, las falangetas y las falanginas. Pero entre ellas vamos a tener nosotros también cartílago. Las uniones cartilaginosas, recuerden que una también de las funciones de los cartílagos es poder ayudar a contribuir en el movimiento cuando tenemos uniones de huesos. Cuando, por ejemplo, estamos expuestos a vibraciones, ¿ya? Yo sé que es bien tajante, exposiciones prolongadas a ciertos niveles, empieza a producir un temita en la unión de los huesos. Y de ahí existe un síndrome que es el síndrome de los dedos blandos, ya que esa es una patología que se genera mucho a nivel de exposición continua a vibraciones. Ahora,
El brazo y la mano, o sea, la mano a mí, ¿por qué me preocupa a veces de sobremanera? Y no es por un tema de capricho, básicamente porque sobre el 70% de los accidentes del trabajo se ven involucradas las manos. Ahora, los trabajos que impliquen un uso constante de manos, ya específicamente lo que es las actividades de digitación, uno, o las personas que hacen trabajos como secretaría, labor administrativa, personas que trabajan en call center, por ejemplo, que eso es un ámbito. El otro ámbito es la gente que trabaja en talleres mecánicos, construcción y labores de cocina y aseo. Ellos siempre van a generar lesiones mayores, pero no tanto quizás en la parte, bueno, en la parte de cartílago, por un tema de sobreuso, pero también en la parte muscular, ¿ya? Y de ahí que vamos a tener lesiones siempre bien, bien típicas. Lo que es el carpiano, lo que es la sección de acá, que es la epicondilitis, el codo del tenista, y acá abajo la sección del codo golfista, ¿ya? Que son como las lesiones más recurrentes que uno pueda encontrar. Ahora, lo otro importante es también el personal que realice trabajos o labores, por ejemplo, en frigoríficos. Ellos también van a tener una exposición ocupacional a frío y ellos también van a tener mayores tendencias a desarrollar problemitas en estas secciones de acá. Ya lo van a tener. Y por eso es importante el tema de la ropa de abrigo, uno, dos, los tiempos de exposición. O sea que también vamos a tener que definir tiempos de exposición, no necesariamente por un factor como ruido o presencia de agentes químicos, sino que también por la exposición ocupacional a frío. Ya ahí tenemos un tema de lo que se llama el ambiente térmico, que el ambiente térmico te va a regular eso, los tiempos de exposición tanto a frío como a calor. Ahora tenemos también otra visión de esto. Tenemos el número, el radio del cúbito, lo que es el carpo, que es básicamente la unión entre el radio del cúbito con la mano, o en este caso con el metacarpo y las falanges, para también poder tomarlo en cuenta. Siempre las lesiones en los huesos largos van a requerir un mayor tiempo de reposo, ¿ya? O quizás el tema de un yeso, dependiendo de dos factores. Factor uno, que es la edad de la persona. A mayor edad va muchas veces costar que la soldadura del hueso de manera natural sea más sencilla. Y dos, también el tipo de lesión. Hay lesiones que por lo general cuando tenemos fractura en estas secciones, por lo general para que el hueso se pueda ayudar a soldar de mejor forma, van a requerir tratamientos quirúrgicos, en este caso la colocación de ciertas placas y placa de titanio. Por lo tanto, una cosa es colocar la placa, que el hueso se de una manera, y después el retiro de la placa, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. En esos casos, si tenemos trabajadores que tengan reincorporación intermitente al trabajo, bajo esos puntos de vista, uno siempre tiene que privilegiar que ciertos trabajos que no le generen un estrés mayor al cuerpo, bajo esos puntos de vista, para también poder tomarlo en consideración. Se los digo así porque muchas veces a nosotros nos preguntan, cuando tenemos personal que ha vuelto de una licencia médica, ciertas consideraciones desde el punto de vista de seguridad. Uno, y también cómo se puede quizás manejar las cargas laborales. ¿Ya? O sea, es muy recurrente que pase eso con licencias médicas extensas. Uno, dos, quizás problemas trabajadores que han generado, por ejemplo, una lesión cardíaca. ¿Ya? Y ahí muchas veces le preguntan a uno qué consideraciones hay que tener. ¿Ya? O sea, lo que uno siempre, por ejemplo, llama es a solicitar el certificado médico del médico tratante para ya ver si el trabajador está en la condición laboral adecuada. Otras empresas también lo que realizan es rehacer, por ejemplo, los exámenes ocupacionales, ¿ya? Para que en el fondo la opinión médica se considere en la vuelta al trabajo. Lo que uno también puede explicar es que a los riesgos lo que se tiene que someter la persona. O sea, si tengo una persona que tuvo una afección cardíaca y esta persona hacía manipulación o manejo de carga, ya lo más probable es que no las pueda realizar. O sea, va a haber que darle un trabajo o cambiarle de puesto de trabajo, siempre y cuando esto no genere un menoscabo a su persona. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, la cintura pélvica, que en este caso tenemos el coaxar, que está formado por uno de tres huesos: el riñón, el isquion y el pubis, ¿ya?
Ahora, siempre lo que a nosotros nos importa muchas veces es esta sección de acá abajito, ¿ya? Que en el fondo se llama, si mi memoria no falla, el sacroiliacosis, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque vamos a encontrar trabajadores que van a generar siempre lesiones en este tipo de área de la columna vertebral, pero producto de estar sentado mucho tiempo, ¿ya? Y ahí los trabajadores a veces consultan médicos y empiezan a trabajar con cojines especiales como unas roscas, ¿ya? ¿Para qué? Para poner en el fondo poder trabajar de mejor forma una dolencia. Recordemos que estar sentado muchas veces tanto tiempo en contextos como esto o de operación o conducción, sentado mucho tiempo, eh, tampoco es tan buen negocio para el cuerpo. Por eso es importante a veces la, el, el generar las instancias de las distintas pausas. O sea, la pausa activa tiene lo ideal, dice pausa porque ahí te saca de tu trabajo, y activa es para poder activar la circulación del cuerpo. Eso es también lo importante poder tomar en cuenta. Bueno, tenemos otra vista, ya que guión el pubis y el isquion, para poder también tomarlo, considerarlo esa perspectiva. Extremidades inferiores, 30 por 2, lo mismo, 30 por cada extremidad, y 2 por las dos piernas que nosotros tenemos. Tenemos el fémur, muslo, la tibia y peroné, pie, y en el pie tenemos estas secciones. ¿Ya? Ahora, lo importante del pie, de una forma u otra, es las distintas consideraciones que nosotros podamos tener. O sea, si tenemos personas que tienen quizás el uso de plantillas, por ejemplo, ya instarlos a que tengan los distintos controles traumatológicos, ya, para poder evitar lesiones. Esto también se agrava por el tiempo que uno está de pie. Uno, dos, el sobrepeso. ¿Ya? Y recuerden que los pies soportan prácticamente todo el peso del cuerpo. Cuando una mujer utiliza taco o un zapato con mucho realce, el peso no se, o la masa de la persona no se distribuye en todo el pie, sino que se va a empezar a distribuir en secciones del pie. En este contexto de los dedos, es del 60-70% de la masa de la persona, pero una mujer que utiliza tacos se va a quedar en esa sección del pie. ¿Ya? Por eso es importante tomar eso en cuenta. Ahora, toda lesión que involucre esta sección de los huesos va a implicar también tiempos de reposo mayores, ¿ya? También se lo digo de esa forma porque cuando ocurren ciertos accidentes, a nosotros nos preguntan de mal, o sea, nos preguntan equivocadamente cuánto es el tiempo de reposo que va a tener la persona. ¿Ya? Y la respuesta más concreta a eso no es un tema que puede haber uno. Es solo un facultativo, dependiendo del tipo de lesión y las características de la persona. Es un tema muy importante. Lo que sí uno tiene la noción de que las lesiones que afecten estas secciones del cuerpo no van a ser lesiones que se puedan ver en un corto plazo, y va a implicar un tiempo de reposo. Bueno, tenemos el fémur, la tibia y el peroné, el metatarso, el tarso y las falanges. Siempre a nivel de metatarso y tarso vamos a tener también una cantidad importante de lesiones, ¿ya? Básicamente por la forma de la pisada del pie, o como el pie se apoya. Y lo otro, ciertos tipos de accidentes van a producir lesiones en esta sección, tanto en el peroné como en la tibia como en el fémur. Ahora, siempre lesiones o accidentes que involucren energías grandes, van a haber siempre lesiones como esta, ¿ya? Ahora, también desde el punto de vista de la conducción, uno siempre llama al uso constante del cinturón de seguridad. Razón motivo para que éste pueda también contribuir a que el cuerpo no se mueva tanto, ya dentro de un accidente, el cuerpo tampoco salga expelido fuera del vehículo. Y así evitamos una lesión mayor, que en la práctica es lo que todos buscamos. Entonces, el esqueleto humano siempre se va a componer de una parte apendicular y la parte axial, para nunca olvidarnos de aquello. Ahora, los huesos principales, ya, también uno tiene que verlo de esa perspectiva, ya con el objetivo de, por ejemplo, cuando uno capacita con el uso correcto de elementos, sobre el uso correcto de elementos de protección personal, uno también explica esto, ¿ya? También desde la perspectiva de lo que son trabajos de lectura y las consecuencias que pueden ocurrir en la parte ósea, producto de ciertos tipos de accidentes, también para poder tomarlo en cuenta. Los huesos del cráneo, ¿ya? Que básicamente tenemos el frontal y el occipital, y
esta sección de acá, el parietal y el temporal. Esta parte de huesos chiquillos, siempre hay que tomar bastantes cuidados a la hora de accidentes y golpes. De ahí, por ejemplo, la importancia del uso del casco, el uso del barbiquejo, y cuando el trabajo lo requiera, cascos rebajados, que son una especie de cascos en los cuales te protege solamente, te protege más esta sección de acá de la cabeza, esta parte de acá, ya que ante un golpe fuerte, eso puede producir un daño. Los cascos comunes y silvestres, como por ejemplo en taller 3, es básicamente para proteger la sección de arriba de la cabeza. ¿Ya? Y siempre nunca olvidar que son para impactos de objetos pequeños, de masa pequeña, en baja altura. ¿Ya? Tomarlo de esa perspectiva. Bueno, anatomía del brazo, ¿ya? Ahora, siempre vamos a tener, bueno, lo que yo les explicaba, la lesión en esta sección del músculo, en la parte interna, y también en lo que es la sección de la mano. Siempre teniendo los cuidados, ya, de que vamos a tener siempre lo más probable lesiones constantes en esto. Ahora, no olvidar también que pérdidas, aunque sea una cuarta parte de esta falange, ya pasa a ser un accidente tipo grave, por parte o pérdida de extremidad del cuerpo. Entonces, nunca olvidemos aquello. Ahora, siempre en esta sección de acá, en lo que es la cabeza humeral y el húmero, vamos a también tener lesiones importantes, básicamente por uso excesivo o movimientos repetitivos, ¿ya? Básicamente por lo que corresponde a lo que es manejo manual de cargas. Bueno, los huesos de la extremidad inferior, siempre ustedes van a escuchar de que en ciertas edades esto ya empieza a generar mayores problemas, y eso es verdad, o sea, lo que básicamente, lo que es la articulación de la cadera, ya en personas sobre 50-55 años empiezan a generar bastantes lesiones, al igual que, por ejemplo, en lo que es la rótula, la cara interna cartilaginosa, también genera quizás algún problema, ¿sí? De que muchas veces la operación de reemplazo en la sección de la articulación o de la cadera en sí, y lo que es la rodilla, son cirugías que son más recurrentes ya en personas sobre 50-55 años. Ahora, lo otro también son ciertos procesos de desgaste o ciertos procesos óseos, como son las famosas osteoporosis, ¿ya? Que ahí también hay ciertos elementos que puedan también afectar. Bueno, cómo se visualiza los huesos del pie en una estructura del pie en sí, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. En todo caso, chiquillos, siempre estas son las secciones en las cuales siempre se va a ver una afección. Quizás puede ser muy temporal. Esa afección temporal también viene cuando uno está cambiando de zapatos, cuando el zapato está muy duro. Lo otro importante es la calidad del zapato. O sea, muchas veces en la época de los 80 y 90, los zapatos de seguridad a veces no eran de tan buena calidad. Y la puntera era de acero, o era cerada. En ese contexto, ¿qué sucedía? Cuando impacta una roca, un elemento mayor de lo que puede aguantar el zapato, porque el zapato también está diseñado para poder contener golpes, pero golpes en no magnitudes, sino golpes pequeños de elementos pequeños. Eso también va a afectar que pueda producirse una amputación de esta sección, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Las lesiones también a nivel de peroné y a nivel de esta sección completa también vienen dados al tener quizás algún accidente en el cual implique un mal apoyo del pie o que el pie se doble. Y eso también va a tener un tiempo de lesión. Lo otro importante son también las posiciones anatómicas. Y las posiciones anatómicas, chiquillos, ¿por qué a nosotros nos van a interesar? Porque se van a considerar los ciertos movimientos. Ahora, en la posición anatómica, todas las articulaciones se consideran en posición neutra, es el punto de partida de todos los movimientos. O sea, si por ejemplo tengo una figura, como la que yo siempre les muestro, y si se dan cuenta, esta figura está recta, completa. No hay ninguna articulación que esté afectada, ninguna. Eso se considera posición anatómica de tipo neutra. Y a partir de esta neutralidad se van a empezar a ver, ¿cierto? O todos los movimientos que pueda realizar una persona. Ahora, esos movimientos, de una forma u otra, van a estar siempre limitados. ¿Limitados a qué? Al rango de movimiento máximo que pueda tener el cuerpo humano.
¿ya? Y por eso es importante recalcar aquello, de que el cuerpo se va a mover hasta cierta posición. Chiquillos, consulta. ¿Tienen ustedes alguna duda o consulta o algo que no se haya entendido? No, todo claro, Pero sí, profesor. al menos ¿No, por mi claro? parte no, ninguna duda. Ya. Chiquillos, nos vemos entonces el día de mañana. Ya, voy a dejar de grabar. Rodrigo, ¿te puedes quedar un poquitito, por favor? Antes que me olvide.